Mateo 13:38. Recuerde que estamos en la serie El trigo y la cizaña. Y para no leer toda la parábola, ¿verdad?, de Mateo 13:24-30, vamos a leer versículo 38, que es un resumen que el Señor le dio a los discípulos. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, en este versículo podemos ver que el Señor nos está diciendo una verdad. Hay un ADN humana y hay un ADN espiritual. Un ADN humana y espiritual. Ok, entonces eso quiere decir que usted carga el ADN de sus padres porque de ellos nacieron. Pero también el Señor nos está diciendo que está la buena semilla y la mala semilla. Uno son los hijos de Dios y los otros son los hijos del enemigo. Ok, entonces hemos estado hablando sobre la cizaña por 2 semanas, ¿verdad? Hemos visto que el plan del enemigo es corromper la humanidad, corromper la imagen de Dios en el hombre y corromper la relación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Cuando él corrompe su vida, hay fruto, hay evidencia que su vida ha sido corrompida. ¿Ok? El pecado del enemigo fue el orgullo. ¿Ok? Cuando nosotros miramos nuestra vida, analizamos nuestra vida, y nosotros podemos ver que lo más importante para mí en mi vida cotidiana, diaria, es el yo. Cuando me importa más el yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer. ¿Ok? Entonces, podemos ver cuando nosotros vivimos de tal manera, es porque nosotros estamos bajo la influencia del enemigo. Porque cuando yo vivo de tal manera, no me importa, lo voy a decir así, suena fuerte, pero es la realidad. No me importa lo que las demás personas quieren o desean, porque lo que es más importante es el yo. ¿Ok? Le doy un ejemplo. Cuando una persona está en un matrimonio y existe el orgullo, no te importa lo que le pasa o lo que le sucede a tu pareja. Es más importante lo que uno quiere. Entonces, el enemigo viene y entra y corrompe los matrimonios, corrompe la vida, corrompe todo tu alrededor con el simple hecho que tú tienes orgullo en tu vida. ¿Ok? Entonces, podemos ver, hermanos, que todas las personas en el mundo que están viviendo con el yo están corrompidas. Cada día te levantas, cada día haces lo que tú quieres, cada día haces lo que tú deseas, cada día haces eso. ¿Por qué? Por el yo, el bien de ti mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la cizaña en el hombre. Eso es lo que el enemigo ha sembrado desde el principio de Génesis hasta el día presente. Ok, y eso ya lo vimos, es solamente un resumen. Ok, ahora vamos a ver lo que es el trigo, ¿verdad? Porque está la cizaña y está el trigo. Y vamos a ver lo que es el plan de Dios. Porque el momento que el enemigo se metió en el jardín y corrompió a Adán y Eva, corrompió la creación de Dios, inmediatamente Dios empezó con su plan, ¿verdad? Porque Dios tiene un plan, también desarrolló su plan y dio a luz al trigo, ¿verdad? Entonces, quiero hacerle unas preguntas. Son 2 preguntas y están en la Biblia. La primera pregunta es Salmo 24:3. Porque muchas personas creen que no necesitan congregarse, para empezar, leer la Biblia, orar, ¿verdad? O tener la presencia de Dios en sus vidas diariamente. Pero la pregunta aquí está, ¿verdad? El Señor nos hace una pregunta en la palabra.
Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Esta es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. No solamente como cristianos, sino como gente que son parte del mundo. Porque mucha gente piensa cuando uno fallece, le hacen el rosario, o hacen oración, o hacen un servicio, y creen que con eso esa persona va a llegar al cielo. Pero la pregunta es, ¿quién va a subir? ¿Quién va a subir? Está otra pregunta similar en Salmo 15:1. Y se la hacen a Jehová. Porque dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Son preguntas que el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo que Jehová formó, construyó, edificó, ellos tenían esa pregunta. Desde este salmista hasta Nicodemo. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Cómo puedo llegar al cielo? Es la pregunta que todo hombre y mujer se hace cuando consideran a Dios. Señor, cuando yo muera, ¿cómo voy a llegar al cielo? Esa es la pregunta. Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ay, papá. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo tengo un corazón puro? Lo regreso al principio. Si tu mayor deseo es el bienestar tuyo, entonces no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, no puede estar el amor de Dios y el amor por ti en el mismo corazón. O amas a Dios o te amas a ti. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, podemos ver que la palabra de Dios eleva el estándar un poquito más arriba. Lo eleva de tal manera que ninguna persona puede llegar a eso. Si somos realistas, todo el mundo dice, pues soy humano, no soy perfecto. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién? Esa es la realidad. La respuesta es nadie. Nadie puede llegar a ese estándar. Salmo 15:3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Qué difícil es controlar la lengua. Qué difícil es cuando uno se enoja y no puede controlar la lengua. ¿Verdad? ¿Cuántos se han enojado aquí? Y han dicho cosas que no deben. Cosas que lastiman, que hieren. Y los decimos por puro coraje. ¿Está tu corazón puro cuando hablamos así? La respuesta es no. ¿Verdad? Entonces, vemos que el estándar de Dios está muy alto. Ninguno de nosotros podemos llegar al estándar de Dios. Y por eso estamos perdidos. Estamos perdidos, es la realidad. Y por eso sabemos que estamos mal diariamente. Aunque nosotros con todas nuestras fuerzas tratamos de vivir de la mejor manera posible, la palabra de Dios nos condena a nosotros mismos. Nos condena. Nos hace ver que estamos mal. Entonces, vimos hace 2 semanas la rebeldía de Babel. Cuando el pueblo, la gente se unió para construir la torre de Babel. ¿Ok? Esa es la rebeldía del ser humano y nosotros hacemos lo mismo. Yo quiero construir mi vida a mi manera, ¿ok? Como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo voy a construir mi vida como a mí se me hace mejor, sin consultar a Dios, ¿ok? Ahora, después de eso, Dios eligió a un hombre, Génesis capítulo 12, del versículo 2 y 3.
Dios dice que Él llamó a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Esto nos está diciendo que a través de este hombre, cada persona de la tierra iba a alcanzar la bendición de Dios. ¿Ok? Génesis 18, 17 y 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Esa es una pregunta que Dios está haciendo a él mismo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, estamos viendo cómo el Señor está formando el trigo. ¿Ok? Él sembró una semilla en un hombre para que diera luz el trigo. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos leyendo. ¿Ok? Estamos iniciando desde el principio para llegar al presente. ¿Ok? Ahora, vamos a Éxodo 19 del 5 al 6. Vimos en el 15, en el 18, perdón, cómo Dios le prometió a Abraham que iba a ser una gran nación, su descendencia. En Éxodo podemos ver que fue cumplida esa promesa. Éxodo 19, 5, 6. Pero mire lo que Dios le dijo al pueblo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, entonces, el Señor le prometió a Abraham que iba a ser una nación grande. ¿Por qué lo escogió a él? Porque él dijo: yo sé que este hombre le va a enseñar a todos sus hijos que guarden mi palabra. ¿Ok? Entonces, aquí en Éxodo, el Señor ya hizo crecer la familia de Abraham y les está diciendo que si ellos hacen lo que Dios dice, ellos van a ser un especial tesoro. ¿Ok? Una nación santa. Van a ser reyes y sacerdotes, en pocas palabras. ¿Ok? Ahora, Deuteronomio 30, empezando en el 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición. ¿Por qué la bendición y la maldición? La bendición cuando somos obedientes, la maldición cuando somos rebeldes, cuando nos rebelamos contra Dios. Entonces, la ley de Dios promete bendición y maldición. Bendición y maldición. ¿Ok? Cuando somos obedientes, bendición. Cuando somos rebeldes, maldición. ¿Ok? Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres. Esta palabra es muy importante. Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres. Esta es otra palabra muy importante. Arrepentimiento y convertirse a Jehová tu Dios, y obedecieres. Otra palabra, obedecer a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Esta es otra palabra clave. Corazón. Y con toda tu alma. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.
Y tú, versículo 8, perdón, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora, aquí el Señor nos está diciendo algo. Ya les expliqué que es muy difícil que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está dando la clave desde la ley, que nosotros tenemos que ser personas que saben arrepentirse. Ese es número uno. Ahora, en el Antiguo Testamento, el arrepentirse significa algo muy diferente que la palabra arrepentirse en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente. Pero en el Antiguo Testamento, arrepentirse es cambio de corazón. Entonces, cuando el Señor está diciendo, ustedes se tienen que arrepentirse, eso quiere decir que cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida conforme a mis deseos, tengo que arrepentirme en mi corazón y voltear mi corazón hacia Dios. Perdón, I'm sorry. Soy americano y me trabo. Ok, entonces tengo que voltear mi corazón hacia Dios. Ok, y cuando yo hago eso, entonces viene Dios y hace algo en mi corazón. Ok, Él viene y hace una circuncisión. Ok, cuando esa circuncisión sucede en el corazón, es cuando nosotros nos convertimos a una persona diferente. La cosa que nos sucede a nosotros es de que nos sentimos mal por lo que hacemos, pero no dejamos que Dios haga la circuncisión en el corazón. Y por eso nosotros asistimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, cantamos cantos, levantamos manos, lloramos, sentimos bonitos, pero nunca hay una transformación en nuestra vida. Nunca hay un cambio. Porque no dejamos que Dios haga la circuncisión en el corazón. Y es lo que Él ha pedido desde la ley, como estamos en Deuteronomio, desde el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le dijo a los corintios, y a los romanos, y a los efesios, y a los gálatas, y a los filipenses, y a los colosenses, no importa si eres israelita o eres gentil, lo que importa es que si Dios ha hecho la circuncisión en tu corazón. Amén. ¿Cómo? Eso es lo que Dios ha pedido todo este tiempo. Que si nosotros queremos ser trigo, tenemos que dejar que Dios haga la circuncisión en nuestro corazón. Entonces, tenemos que arrepentirnos, tenemos que convertirnos, tenemos que dejar que Dios haga la circuncisión en nuestro corazón. La pregunta es, ¿cómo yo sé que Dios ha hecho la circuncisión en mi corazón? La respuesta está en el versículo 8 y el versículo 10. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo ordeno hoy. ¿Se te hace fácil escuchar la voz de Dios? Obedecer su palabra. Es fácil, no es difícil. Esa es la verdad. Que cuando uno realmente es transformado, versículo 10, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, todo eso se te hace fácil. No es una carga, no es una lucha, no es difícil. Se te hace fácil amar a Dios. Se te hace fácil amar a tu prójimo. Se te hace fácil. Es fácil no hablar cosas que no debes.
Porque consideras a la otra persona. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Cómo? Amén. Y ese es el ADN de Dios. Dios es amor. Todo el mundo dice que hacen lo malo, pero Dios me ama porque Dios es amor. Amén. Pero no quieren obedecerle, y esa es ahí es donde estamos mal. Jeremías 31 al 34. Acuérdense que estamos leyendo en el Antiguo Testamento y estamos progresando en los tiempos del pueblo de Israel. ¿Ok? Estábamos en la ley, ahora vamos a los profetas. ¿Ok? Y vamos a ver cómo el Señor fue desarrollando su plan. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Escuchen bien a esas palabras. Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando Él dijo, si ustedes hicieran los 10 mandamientos, la ley escrita en las tablas, ok, si ustedes cumplen eso, van a ser mi especial tesoro, van a ser mi gente escogida, gente que yo prometo amarlas, ¿verdad? Si ustedes son obedientes a mí y no van con dioses ajenos, ok, entonces podemos ver que durante todo el camino de Israel ellos fueron con otros dioses, ok. Entonces, por eso Jeremías está diciendo, ustedes invalidaron mi pacto, porque se fueron con otros dioses. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Ya mi ley no va a estar escrita en las tablas, va a estar escrita en su corazón. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Amén. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Amén. Esta es otra profecía de lo que venía. Porque Dios sabía que el ser humano es incapaz. Somos incapaces de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque, como dijo el sabio Salomón, el pecado siempre está a tu puerta. Siempre está ahí el pecado. No podemos huir del pecado. El pecado siempre está presente. Pablo lo dijo de otra manera. Mi espíritu quiere obedecer, pero mi cuerpo quiere pecar. Es una batalla que tenemos diariamente. Entonces el Señor sabía. Entonces por eso Él le dijo al pueblo, van a venir días que yo pondré mi espíritu en ustedes. Voy a cambiarle el espíritu, voy a cambiarles el corazón, voy a cambiarles el ADN que ustedes tienen. Amén. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, podemos concluir, hermanos, que en el Antiguo Testamento el trigo son aquellos que tienen un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Y son las personas que aman a Dios. En el Antiguo Testamento eso era lo que era. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Cuando
habían hombres y mujeres de Dios que pecaban contra Dios, se miraba cómo ellos lloraban amargamente por su pecado. Por ejemplo, David, hombre lleno de pecados, pero siempre con un corazón arrepentido. Y por eso él era un hombre conforme al corazón de Dios. No era porque él era un hombre perfecto o recto delante de Dios, era el peor. ¿Sí me entienden? Pero como él sabía reconocer su pecado, él sabía reconocer que había un Dios y él amaba a Dios. Salmo 18: oh Jehová, yo te amo con todo. Tú eres mi fuerza, mi fortaleza, mi roca. Todo lo que él dijo. Salmo 18, mi favorito. Solamente una persona que ama a Dios habla de la manera que él habla. Y eso es lo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento. Todas las personas que amaban a Dios. Y ese es el resumen del Antiguo Testamento, del tribu. Las personas que se arrepentían, que tenían un corazón que Dios convirtió y amaban a Dios. Isaías 55:7. Dejad el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Y eso es lo que yo le digo, que las personas, aún nosotros, hacemos eso estando en Cristo. Nos levantamos y hacemos nuestro propio camino y tenemos nuestros propios pensamientos, y no queremos, o no es que no queremos, sino que ponemos la voluntad de Dios a un lado para hacer nuestra voluntad. Y eso es lo que nos hace rebeldes, ¿verdad? Porque la culpa es de nosotros como iglesia, y le voy a decir por qué. Porque nos hemos desviado de la verdad. Ok, la iglesia, Jesucristo dijo: ustedes son la luz y la sal. Y si nosotros vemos la iglesia de hoy en día, no somos ni la sal ni somos la luz, porque nos parecemos igual al mundo. Y esa es la realidad. Cuando una persona que se llama cristiano anda por el mundo y nadie sabe que tú eres cristiano, es porque te pareces al mundo. Entonces, ¿cómo eres la sal y cómo eres la luz? Si nadie me puede ver a mí y ver a Cristo en mí, y ver una diferencia en mí, en cómo hablo, cómo es mi carácter, cómo son mis actitudes, no hay diferencia. Entonces, ¿cómo me quiero llamar un hijo de Dios si no hay nada de Dios en mí? Amén. Entonces, por eso Él dice: deje el impío su camino y su pensamiento y vuelva a Dios. Porque el plan original de Dios es de que nosotros seamos como Dios. Por eso Adán y Eva perdieron la gloria que estaba sobre de ellos, porque ellos estaban revestidos de gloria, así como Dios está vestido de gloria. Amén. Entonces eso fue perdido. Joel 2:13. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Eso está tremendo, hermanos. Porque muchas personas dicen: pero ¿cómo Dios puede mandar a alguien al infierno? ¿Que no es un Dios de amor? Claro, es un Dios de amor, y le duele mandar a las personas al infierno. Esa es la realidad. Ahí lo dice, la Biblia dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, y el momento que él vino a corromper toda la humanidad fue con el propósito de llevarse a toda la humanidad al infierno juntamente con él. Entonces, por eso él dice
rasga vuestros corazones, no tus vestidos. Por eso les dije anteriormente, muchas personas se quieren nomás sentir mal por lo que hacen, pero eso no es suficiente. El pueblo de Israel se vestía de cilicio y se echaban cenizas y tierra sobre la cabeza, pero seguían viviendo de la misma manera y no dejaban los otros dioses. Ahora póngase a pensar usted nomás se siente mal porque echa mentiras, o se siente mal porque maldice a otra persona, o anda en pleito en su matrimonio. Nomás se siente mal, pero no cambias y no mejora tu matrimonio, no mejoran tus relaciones, no mejoran tus amistades. ¿Por qué? Porque solamente te estás rasgando tus vestidos, pero no tu corazón. Esa es la diferencia. Que uno viene y dice: perdóname por lo que te dije, y mañana me vuelves a decir lo mismo. Pasan el tiempo y me vuelves a hacer lo mismo. Y perdóname, y perdóname, y perdóname. Sí, el Señor dijo: perdona 70 veces 7. Pero la pregunta es: ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo va a parar eso en tu vida? Yo te puedo perdonar porque Dios me manda a perdonarte. Pero ¿cuándo vas a cambiar tú? ¿Cuándo voy a cambiar yo? ¿Cuándo voy a cambiar y parar de lastimar a las personas que están a mi alrededor? Amén. Entonces, tenemos que cambiar el corazón. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Si nosotros, hermanos, lo encontramos muy difícil regresar a Dios, es porque Dios le tiene que cambiar el corazón. Y muchas de las veces nosotros vivimos nuestra vida, pues como les dije muchas veces, haciendo lo que queremos. Pensamos que estamos bien, ¿verdad? Porque la conciencia no nos está matando, porque no estamos haciendo pecados graves, ¿verdad? Pero para el Señor, pecado es pecado. Para el Señor, si estás lejos, estás lejos. Y si estás cerca, estás cerca. No hay nada en medio. Nosotros queremos crear diferentes tipos de trigo, pero la verdad es que nomás hay un solo trigo. No hay más. ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? Es así de sencillo. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Nosotros como iglesia. El que no conoce, pues no conoce la verdad. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que decidir primero ¿qué somos? ¿Soy hijo del diablo o soy hijo de Dios? Y si tú dices que eres un hijo de Dios, ¿por qué? Porque todos quieren decir: yo creo en Jesús y voy al cielo, pero viven como si no conocen a Dios. Eso está fuerte, pero es lo que la Biblia dice. Con sus hechos niegan a Dios. Con nuestros propios hechos negamos que conocemos a Dios. Amén. Espero, hermanos, que esta semilla del trigo quede en su corazón, porque el arma más poderosa que tiene el enemigo es el engaño. El enemigo te hace pensar que tú estás bien cuando estás mal. Y por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Está la cizaña y el trigo, los dos se parecen igual, pero solamente el trigo carga fruto, la cizaña no.